¿Ya? Para recibirlo como corresponde y para no preguntarle si hace calor, hace frío, por qué, sino escuchar también sobre su experiencia a partir de lo que significa reflexionar sobre el cambio climático, aspectos generales, causas, consecuencias e impacto. Si usted se pregunta, al igual que muchos, por qué nos tenemos que poner parca y chalas alguna vez al mismo tiempo y nadie entiende qué es lo que ocurre, le vamos a preguntar a quien nos acompaña, meteorólogo de Televisión Nacional de Chile. Iván Torres está junto a nosotros, le damos un aplauso y lo recibimos en el escenario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bien, mucho se habla del cambio climático, en realidad ya esto es un cambio global. No tan solo afecta al clima, está afectando a todo el universo de diferentes formas. La idea de esta pequeña presentación es dar a conocer los aspectos generales, las causas y consecuencias y los impactos a nivel mundial y por supuesto acá también en Chile. Pero el cambio climático no es tan solo de ahora. El clima de la Tierra ha cambiado a lo largo de la historia. Hace muchos, cientos de años, exactamente o casi exactamente 650.000 años se han producido 7 ciclos de avance y retroceso de glaciales. La última era del hielo fue hace 7.000 años atrás. Por lo tanto, lo que está pasando ahora no es novedad. La novedad la constituye la influencia humana, nosotros, las causas antropogénicas. ¿Qué es el cambio climático? Partamos de la base, ¿qué es el cambio climático? De acuerdo al IPCC, que es el panel intergubernamental, ya ni alcanzo a ni leer, me faltan los lentes, no sé ni dónde los tengo, por aquí deben estar. Intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Es una variación muy importante, estadística, del estado medio del clima. Y aquí me detengo un segundo. Mucha gente dice, ¿cuál es el clima de mañana? La verdad que clima es eso, una estadística. Cuando yo hablo de clima estoy hablando de una estadística, de la condición diaria del tiempo. Nosotros debemos hablar del tiempo. ¿Cuál es el tiempo de mañana acá en Tropiconsi, como le dicen ustedes? Bueno, hay que meterse ahí a la página y ver cómo va a estar. Pero el clima entonces es una estadística, es la condición diaria de muchos años de información. Y eso es lo que está variando, el clima. Por ejemplo, yo podría pensar que el clima que están viviendo ustedes, los jóvenes, no es el mismo clima que tenían nuestros padres, nuestros abuelos acá en esta región, ¿no es cierto?, la región del Biobío. El clima ha cambiado. Llueve donde no debía llover. Hace calor en días que no hacía calor, como por ejemplo en etapas de invierno. En fin, hemos tenido un cambio. Y ese cambio obedece obviamente a la alteración de alguna parte nuestra y otras son condiciones normales. En otras palabras, un cambio en las condiciones climáticas promedio, vale decir, la distribución también de eventos en torno a este promedio, vamos a tener eventos climáticos extremos. En esta región no es frecuente, pero sí se han producido algunos tornados, como por ejemplo la región de Ñuble ahora, en San Carlos el año 1980 y tanto, y ustedes también acá en la zona han podido apreciar algunas trombas marinas, y cada vez más frecuente. Ahí hay un signo tal vez de que, si bien es cierto, esto ha sucedido años anteriores, pero cada vez es más frecuente. El cambio climático puede estar limitado a una región específica o incluso, fíjense ustedes, abarcar toda la superficie terrestre. Esto es preocupante. ¿Cómo es el sistema climático? ¿Cómo está compuesto? Por la criósfera, masa de hielo, nieve, cubre apenas el 6% de la superficie de la Tierra. Es el reservorio importantísimo de agua dulce. Tenemos la litosfera, que es la capa sólida de la Tierra, que almacena poco calor, porque recordemos lo siguiente, el Sol es diatérmico, vale decir, el Sol no calienta el aire, el Sol llega a la superficie de la Tierra, y la superficie de la Tierra se calienta por convección, y por radiación sale el calor hacia el espacio. Por eso nosotros a medida que vamos ascendiendo encontramos temperaturas cada vez más bajas. Se calienta la Tierra, y de la Tierra pasa el calor hacia la superficie. Por lo tanto, almacena poco calor. Está la biosfera, incluye la flora, la fauna, las plantas, animales, en fin. Y la hidrosfera, que cubre el 70% de la superficie de la Tierra, es un regulador térmico y lo más importante desde el punto de vista meteorológico para nosotros es la atmósfera, que está compuesta por gases. Es ahí donde se producen los fenómenos meteorológicos, la lluvia, las manifestaciones en general del tiempo y del clima. Esto es entonces el sistema climático, así se compone.
¿Cuáles son las causas entonces del calentamiento global? ¿Cómo lo vemos? Primero, las temperaturas de la Tierra no son aptas para la vida gracias, fíjense ustedes, a un proceso natural llamado efecto invernadero. ¿En qué consiste el efecto invernadero? Hablamos mucho del efecto, pero ¿en qué consiste? Primero, veamos, tenemos el Sol, la radiación solar llega a nuestra atmósfera, parte de ella es reflejada hacia el espacio, parte de ella se va, parte de ella pasa y es absorbida por la Tierra. Esto causa que la superficie de la Tierra se caliente, así se calienta la atmósfera, tenemos radiación que llega a la Tierra, una es reflejada, otra es directa y otra obviamente es difusa porque puede llegar a través de la nube, se difunde, y después obviamente una es de vuelta hacia el espacio. ¿Qué pasa cuando es de vuelta hacia el espacio? Ahí se produce un efecto invernadero natural, pero sin embargo, si nosotros le agregamos gases, el GSI, que son los gases de efecto invernadero, se ve más complejo este sistema. ¿Y por qué se ve complejo? Porque los gases de efecto invernadero, que están ahí en ese sector, no sé si alcanza a ver un poquitito, impiden que el calor salga hacia el espacio y calentando así el planeta. Vale decir, es una especie de techo, llega la radiación, rebota, se va hacia el espacio en forma natural, pero si yo tengo gases almacenados, van a impedir que ese calor se vaya hacia el espacio y por el contrario quede ahí. Y ese calor va a producir entonces un calentamiento adicional más allá del normal, y eso es lo que se produce como efecto invernadero, pero obviamente con una causa antropogénica, una causa que es por nosotros mismos. Causa del cambio climático, entonces, tenemos causas que son naturales y antropogénicas. Las naturales, las que recién conversábamos, hace 150.000 años atrás, pero obviamente que son aceleradas por causas antropogénicas por nosotros. ¿Cuáles son los factores que alteran o que nosotros hemos alterado este clima? Tenemos los gases de efecto invernadero, ya lo vamos a ver, el cambio de uso de suelo, deforestación, por ejemplo, aumento de la población, alimentación, consumo de agua, y en el aumento de la población también hablamos de la migración. Hecho indiscutible, aumento de la temperatura a nivel mundial. 11 de los últimos 12 años han sido los más calurosos que se tengan registro del año 1850. Es más, ayer salió un comunicado de las Naciones Unidas que hace un llamado de atención muy fuerte. Si la temperatura sigue aumentando de aquí al año 2030, a propósito, después cuando tengan tiempo busquen en YouTube Iván Torres, pronóstico 2050, hay una proyección que hizo el doctor Jorge Carrasco, que yo la transmití solamente, de cómo va a ser el clima en Chile para el año 2050. Es bien interesante, se hizo un par de años atrás. Entonces, lo que salió en la ONU es que si nosotros seguimos aumentando la temperatura de la Tierra más allá de 1.5 grados, por ejemplo, que llegue a 2 grados de aumento, el año 2030 las consecuencias van a ser catastróficas. Los encargados de hacer eso son los países, va a costar mucho, y por supuesto ustedes que son los más jóvenes. Yo hoy voy de vuelta, ustedes están comenzando. Ustedes tienen mucha tarea por delante. El aumento de la temperatura promedio en los últimos 50 años es casi el doble de los últimos 100 años, vale decir, esto aumenta más que naturalmente, antropogénicamente. Es más, hay más CO2, o sea, dióxido de carbono, que es el principal gas que domina el cambio climático actual, y su concentración atmosférica ha aumentado mucho más allá de lo que aumentaba antes de la era preindustrial. ¿Cuáles son las evidencias de este cambio climático? ¿Cuáles son las evidencias de la alteración del clima a nivel mundial e incluso en algunas regiones? Por ejemplo, se basa en la observación de los aumentos de temperatura del aire y de los océanos. El Polo Norte, por ejemplo, lamentablemente en la época de verano ya no tiene sistemas de hielo. Han habido un montón de fotos a nivel mundial donde salen unos osos polares en unos bloques de hielo, otros que están prácticamente desnutridos porque no encuentran alimento, y eso se debe obviamente que hay un mayor calentamiento. Cuando el agua se calienta, obviamente que especialmente en el hemisferio norte, en el Ártico, el hielo disminuye, que es la fuente de hábitat de algunos animales de esa zona. ¿Cuáles son los gases? ¿De dónde vienen? Tenemos dióxido de carbono, los CFS, que ya en realidad quedan, pero muy poco, que estaban antiguamente en los desodorantes spray, en las lacas, en fin, en los refrigerantes. El metano. Y el metano, fíjese usted, que es de los animales.
¿ya? El óxido de nitrógeno por la industria y el vapor de agua. De ellos tenemos la basura, que genera también, por supuesto, gases de efecto invernadero. La industria, automóviles, transporte y las actividades de alimento. La mayoría de la combustión de combustibles fósiles en los coches, de la fábrica y de la producción de electricidad, además de dejar un gas a nivel mundial, también contamina. Y aquí hay otro dato importante. Durante la época de verano, los automóviles generan un gas. Cuando la temperatura del aire es superior a 27 grados Celsius, se forma ozono troposférico. Santiago ha sido declarado zona saturada de ozono troposférico y nadie dice nada. La acumulación de ese gas en el organismo a la larga también es fatal. Nos preocupamos, y también se preocupan ustedes ahora en esta región y en muchas regiones más del país, de la contaminación que se produce en la época de invierno. Pero hemos dejado de lado la contaminación que se produce por ozono. Y me refiero al ozono de los bajos niveles, ozono troposférico, no el que está arriba, que es la estratosfera. Ese también es preocupante. Bueno, ahí tenemos el CO2, que es responsable de la mayoría del calentamiento a nivel mundial, que lo producen las industrias que no tienen procesos limpios. Aquí se ve cómo ha aumentado a nivel mundial el dióxido de carbono. Y aquí también el metano expulsado por los vertederos, la agricultura, ¿ya? Especialmente los sistemas digestivos de los animales que pastan. Los gases, la emisión anual de metano por cada animal. 120 kilogramos tienen el ganado occidental, el otro ganado 60 kilogramos anuales, obviamente, 8 kilogramos la oveja, los cerdos y los humanos 0,12 kilogramos. Aunque no lo crean, nuestros animalitos también contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente el ganado occidental. Tenemos acá el óxido nitroso, que son los fertilizantes, los gases usados por la refrigeración, en procesos industriales. Por eso es que ahora se usa mucho lo que es la cultura o la agricultura también orgánica, en que están exentos de este tipo de desinfectantes, de este tipo de fertilizantes. Y eso es importante recalcarlo en ustedes, que son los más jóvenes, utilizar procesos amigables. No tan solo con estos productos químicos que son nocivos para la salud de las personas y para el mundo en general, uno puede tener verduras saludables, en fin. ¿Cuáles son las consecuencias? El cambio climático está modificando nuestra economía, la salud de las personas. Además, las comunidades en formas diversas. Por ejemplo, ya se ha movido una pequeña población en Alaska, producto del aumento de la temperatura del mar, se elevó el nivel de agua y esa comunidad que estaba en Alaska tuvo que salir de esa zona e emigrar hacia otros sectores. O sea, ya tenemos algunas consecuencias claras. Como dicen los científicos, los resultados pueden ser desastrosos. Si la Tierra se calienta, algunos de estos importantes cambios ocurrirán. Por ejemplo, al calentarse el agua, se expande y cuando se calienta, los océanos van a absorber más calor que la Tierra. Por lo tanto, el nivel del agua va a ascender. Vamos a tener una mayor altura del agua y puede traer consecuencias como lo que recién acabo de mencionar que sucedió en Alaska. El nivel del mar aumentará también debido a la fusión de los glaciares y el hielo marino. La ciudad de la costa sufrían inundaciones y esto está dicho hace muchos años ya por la Organización Meteorológica Mundial. Aumento el nivel del mar. La Antártida es prácticamente puro hielo. Consecuencias aún no muy claras a los daños que puede producir, pero sí claramente va a afectar a algunas ciudades que están muy cerca de la costa. Lugares que normalmente llueve o nieva podrían pasar a calentarse y secarse. Los lagos y los ríos se pueden secar por diferentes motivos. Hay imágenes, por ejemplo, del glaciar de Perito Moreno, acá al lado nuestro, en la zona austral, en que se están produciendo deshielos que no se habían visto nunca en realidad. Mucho más acelerado de lo que corresponde normalmente. Se ven en imágenes internacionales lagos que se están secando. Aquí en Santiago mismo, la laguna Culeo, por diferentes razones, pero sí tiene una influencia en que haya precipitado menos, la laguna Culeo está seca, independiente del mal uso del agua, pero también hay menos precipitación. Menos agua. ¿Qué pasa si hay menos agua?
vamos a tener menos agua disponible para la agricultura, la producción de comida, para beber o simplemente para ducharse. Los científicos hablan incluso de que la próxima guerra mundial va a ser por el agua. Ojalá que no sea así, pero el agua es vital para la vida. Muchas plantas y animales se van a extinguir. La distribución espacial y temporal va a cambiar. Huracanes, tornados, tormentas producidos por cambio de temperatura y evaporación de agua se producirán con más regularidad. Aquí hay un hecho bien claro. De acuerdo a la NOAA, Servicio Norteamericano, dice que los huracanes, con este cambio climático, van a moverse más hacia el sector del Polo Norte. ¿Y por qué es eso? El huracán se forma cuando la temperatura del agua del mar alcanza 27 grados o más. Por lo tanto, en Chile no vamos a tener, porque nuestra temperatura es muy fría, tenemos la corriente Humboldt. Y en ese aspecto, ellos tienen un track, una trayectoria que va por fuera de Cuba, por llamarlo así, o por el Golfo de México, o por el sector de Cuba. Llegan a Miami, algunos un poquito más al norte, porque la temperatura del agua todavía permite que se sigan desplazando. El combustible de un huracán es el vapor de agua, el calentamiento produce mayor vapor de agua. En la actualidad, mientras más viajamos hacia el norte, en el hemisferio norte, o sea, más vamos hacia el Ártico, la temperatura del agua es más fría y por lo tanto tiene menos combustible, entonces el huracán pierde fuerza. Con este cambio climático, la temperatura del agua va a subir y por lo tanto pueden emigrar o llegar a sectores más al norte de lo habitual. Hace pocas semanas atrás ya vivimos un episodio importantísimo con un huracán. Gracias a Dios no pasó mayores. De categoría 5 bajó a 4 y finalmente llegó a categoría 2, lo máximo es 5. Hay signos inequívocos de que están alterándose el clima y hay mayor recurrencia de huracanes, tornados. Hace un par de años atrás, en la región de Valparaíso, se produjo un pequeño tornado. Ustedes ya han tenido acá. Por lo tanto, esas situaciones las vamos a seguir viendo. La idea es que el tiempo va a ser más severo, con consecuencias obviamente desastrosas. Hemos tenido lamentablemente algunos signos. No todos los eventos de precipitación extremos, no todos los desastres naturales asociados al tiempo están relacionados con el cambio climático, pero sí tienen una arista que es importante poder estudiarla. En las últimas 2 décadas, el número de desastres naturales ha aumentado. Fíjense que se ha multiplicado por 4, de 120 en promedio del año a unos 500. Vale decir, cada vez el tiempo va a ser más severo, menos predecible de lo que era hace años atrás. A pesar de que la tecnología avanza, en el sentido que podemos pronosticar con mayor exactitud, y eso es exactitud entre paréntesis, hemos tenido eventos que realmente nos pueden sorprender. El incremento de estos fenómenos extremos en el mundo está en la línea de los modelos climáticos desarrollados por la comunidad científica internacional. Todo esto que está pasando se observó, se pronosticó muchos años atrás. Lamentablemente esto ya está ocurriendo. Hay algunos cambios observados en el planeta, temperaturas globales, dióxido de carbono que va en aumento, en fin, todo esto está aumentando. También hay una variación respecto a la precipitación a nivel mundial incluso. Ahí tenemos el decenio del 1901 al 2010, de 1951 al 2010. Ahí tienen sistemas diferentes de precipitaciones. De hecho, la gente que conoce Punta Arenas, antiguamente Punta Arenas, su precipitación, la precipitación principal era de nieve. Ellos tenían nieve durante gran parte de la época de invierno. Ahora tienen más agua que nieve. O sea, ya hay un cambio. Vamos a ver las consecuencias que va a traer en Chile. Ahí también tenemos esto de Quinta Normal, vale decir, de Santiago, la estación más antigua del país, cómo ha ido aumentando la temperatura máxima a nivel ya importantísimo, ¿ya? De 0.2 grados Celsius por década, y cómo disminuye la precipitación también por década. Esto es para Santiago. Las consecuencias del cambio climático, aumento de lluvia y fenómenos extremos. Cada vez las lluvias van a ser de duración corta, pero intensas. Inundaciones, ustedes lo han visto muchas veces. Ahora, ¿por qué inundaciones? Es importante aclararlo. Pueden ser como las que están sucediendo en Europa por la gran cantidad de agua que cae por, son milímetros, que 1 milímetro igual que 1 litro, litros por hora. O puede ser porque la isoterma cero, los 0 grados, estén mucho más altos. Por lo tanto, cuando la isoterma cero sube, se eleva, en lugar de caer nieve a una altura determinada, está cayendo agua. Hay mayor escorrentía, hay mayor cantidad de agua que va a ir hacia el río, hacia el embalse, hacia
en fin, cualquier sector con agua. Y eso va a provocar entonces inundaciones repentinas. Así que esos dos factores son importantes. La falta de agua, por supuesto, también la sequía. Los incendios forestales lo vivimos ya hace un par de años atrás. Aunque hay que recordar que los incendios forestales, más del 99%, según los estudios que hay, es provocado por el hombre. Obviamente hay un factor que está clarísimo. Si no hay agua, la vegetación está seca. Y el deshielo de los glaciares. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos podemos quedar sentados, observar y...? No, algo podemos hacer. Tenemos la mitigación y la adaptación. La mitigación se refiere a la iniciativa para reducir o prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero o para potenciar su eliminación de la atmósfera, tarea de todos nosotros. Y la adaptación se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta o a variaciones climáticas proyectadas o reales para moderar el daño o tal vez aprovechar los aspectos que podrían ser incluso beneficiosos. La mitigación, principalmente la reducción de emisiones antropogénicas del CO2 para limitar el aumento de la temperatura. Si nosotros reducimos ese gas, el CO2, obviamente vamos a limitar el aumento de la temperatura que llegue a 2 grados Celsius, que es ya catastrófico. Ojalá mantenerla de 1,5 hacia abajo. Opciones de mitigación en el sector energético. ¿Cuáles son? Utilización de fuente de calor, energía renovable, energía hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica, bioenergía. Hay varias más. Olvidémonos del carbón. En el sector de transporte, vehículos más eficientes, de bajo consumo de combustible, con fuente de energía alternativa, biocombustible, eléctrico, transporte público de uso de bicicleta. Claro que el transporte público, por lo menos en nuestro país, no es de primera calidad, por eso uno sigue usando su vehículo. Pero tenemos nosotros que hacer algo para que esto sea cada vez mejor. Opciones de mitigación, construcción de nuevos sistemas de riego por goteo, por ejemplo. Reforestación, talamos, no reforestamos, y si reforestamos, no lo hacemos por lo menos con especies autóctonas. Por algo están acá. Desarrollo e implementación de sistemas de alertas tempranas, educación ambiental, cómo reciclar, cómo protegernos, qué utilizar en la agricultura, qué no utilizar. Cambio de uso de suelo. Ahí tenemos, a ver si esto retrocede, ahí tenemos urbanización, regulación, en fin, fíjese usted que Francia y Dinamarca, incluso acá también lo estamos viendo, en nuestro país los techos y las azoteas son verdes por ley. Eso produce mayor oxigenación, una mejor calidad de vida. Ahí tenemos todas las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer. Ahí tenemos reciclar, por ejemplo, el papel, cosas que actualmente están utilizando incluso las municipalidades. Adaptación es el proceso de ajuste del clima actual o al esperado y sus efectos. En los sistemas naturales humanos, la adaptación al cambio climático busca moderar o evitar el daño. El daño ya está hecho, hay que evitarlo o hay que moderarlo para aprovechar los beneficios, oportunidades. Eso es lo que dice el IPCC del año 2013. Y esto obviamente se está dando, pero de manera muy lenta. ¿Por qué necesitamos adaptarnos al cambio climático? Afecta a muchos sectores. Los efectos tienen consecuencias inevitables. El costo de la adaptación es inferior al de los impactos. Etapa de adaptación, información y concientización, planificación, implementación y evaluación. Ejemplo de adaptación, generación de sistemas de alerta temprana, simulacro de desalojo, consideración del cambio climático en la planificación, traslado de cultivos a sectores de clima adecuado. Era impensable hace 20 años atrás que la región del Biobío pudiese tener viñas. Están llegando las viñas hasta la región de la Araucanía. Las viñas están concentradas en la zona central del país. Eso implica que hay un cambio climático. Respecto a precipitaciones en cambio climático, en el siglo pasado, yo hablo de la estación más antigua de Chile, que está, bueno, por consecuencia lógica está en Santiago, que es Quinta Normal. Eran casi 400 milímetros de agua al año. En la actualidad vamos con una merma por lo menos de un 30%, o sea, cada vez llueve menos. La producción agrícola en invernadero, proteger las instalaciones sensibles al cambio climático. Estas son ejemplos de adaptación. Conclusiones. Si bien se evidencian aumento de la temperatura o disminución en la precipitación en Santiago, por ejemplo, el cambio climático afecta de diferentes maneras, dependiendo, entre otros factores, de la geografía, la economía, el grado vulnerable de cada región. Por lo tanto, hay que identificar los fenómenos climáticos
que afectan diferentes zonas y ubicarlos temporalmente y espacialmente. Esto implica, por ejemplo, un desarrollo urbano adecuado. No podemos seguir poniendo población en sectores vulnerables que se inunden. Ustedes tienen consecuencias muy graves acá en varios sectores que están poblados. Es una mala planificación que también de alguna manera altera. Aunque es posible predecir a largo plazo, la incertidumbre es muy alta, sin embargo, la única herramienta para afrontar el futuro. No hay otra por el momento. ¿Cuáles son los impactos? Eso ya a nivel general. ¿Cuáles son los impactos en el cambio de clima en Chile? Precipitación. En el norte grande. Aumento de precipitaciones en el altiplano, que la gente le llama el invierno boliviano, pero no se llama así. Se llama lluvias estivales. Entre las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá vamos a tener un aumento de las precipitaciones. Después tenemos en el norte chico mayor incremento en otoño, vale decir la época de otoño va a ser mucho más lluviosa. Las zonas andinas van a tener un mayor incremento en la mitad norte. Eso es lo más probable que sea producto de núcleos fríos en altura que ingresan en esa zona. Por eso que el norte ha tenido eventos últimamente desastrosos, con precipitaciones intensas y que están asociados a tormentas aisladas o núcleos fríos en altura. La zona central hay una reducción de hasta un 40% de las tierras bajas. Sin embargo, en un escenario moderado, estas se reducen en otoño e invierno, pero las laderas andinas van a tener durante el verano un incremento. Y eso es por, nuevamente, la formación de núcleos fríos en altura. La zona sur se espera una disminución de un 40% durante el verano y un 25% en la época de primavera. En resumen, es menos lluvia. Y la zona austral, en la época estival, se estima un 25% menos de precipitaciones y la época de invierno debería ser ya mucho más normal, pero con la salvedad que lo más probable es que la nieve sea escasa. En temperatura se espera un calentamiento en todas las regiones entre 2 y 4 grados respecto a condiciones actuales de Chile continental, concentrándose en los valles y sectores andinos. Preocupante los sectores andinos. ¿Por qué? Por el aumento de la temperatura se espera que el sector termacero sea mucho más elevada y por lo tanto vamos a tener mayores correntías en los ríos, mayores inundaciones, porque no va a caer nieve donde antes caía, que sirve para almacenarse y quedar, por lo menos para abastecer de agua los ríos y algunas cuencas durante la época de invierno. Esto va a estar concentrado entre los 30 grados y los 40 grados de latitud sur, vale decir, acá nos afectaría de Serena hasta un poco más allá de Temuco. Y el nivel del mar es un escenario severo, se espera un incremento de entre 28 o casi 30 centímetros y en un escenario mucho más moderado, cerca de 25 centímetros hacia finales del siglo. Esto es lo mismo, porque me gustó la última parte, la volví a repetir, ¿ya? Así que, en el fondo, los únicos que pueden hacer algo son ustedes, los más jóvenes. Nosotros los adultos también podemos hacer algo, pero ustedes son los encargados de utilizar energías limpias, un transporte mucho más amigable con el ambiente, una calefacción no contaminante, reciclar, no regar el auto, lavarlo. Vale decir, cuidemos lo que tenemos, cuidemos el agua, cuidemos el ambiente. Muchas gracias.